Estamos listos, ahí me comentan por favor. Buenas tardes ahí al chat. Me entregan la información si tienen buena conexión, si están viendo la presentación. Ok, eso. Gracias, muchas gracias. Los invito inicialmente, antes de dar inicio, a revisar cada uno las conexiones de su internet para que no tengamos ningún inconveniente y en el caso de que lo tengamos y que haya alguna interrupción, me comentan internamente y paramos y explicamos nuevamente. ¿Listo? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Damos inicio a esta clase que tiene que ver con los modelos estratégicos de la comunicación para abordar desde redes sociales. Una fecha muy importante desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, desde la Escuela de Ciencias de la Educación, dirigida a ustedes, estudiantes en la modalidad de educación virtual. Recuerden, yo soy Carlos Jiménez Saucedo. Pueden contactarme a través de los mensajes internos, a través del foro educativo, también a través de mis distintas redes sociales y también a través de mi vía telefónica, que al final de la presentación se los voy a dejar para que resolvamos cualquier duda, o también el correo electrónico. Entonces, recuerden que como tutor me complace orientar tu formación a través de la asignatura de la comunicación digital. Trataremos especialmente en esta clase o en este rato que vamos a estar charlando diferencias entre informar y comunicar. Cómo estas nociones pueden, cómo estas nociones pueden ser aplicadas en el escenario de las redes sociales como Twitter y WhatsApp, que hoy en día nos entregan unas plataformas muy distintas, que hoy en día nos ponen no solamente en tela de juicio a cualquier tipo de organización, sino también a cualquier tipo de medio de comunicación que a través de estas dos redes sociales ha tenido o han tenido distintos inconvenientes. Para eso vamos a ver una serie de videos, una serie de ejemplos. Vamos a tener también un caso muy específico en la ciudad de Valledupar, donde hubo pánico por una noticia que se filtró a través de inicialmente de la radio, pero después hizo eco en las redes sociales. Entonces los voy a estar ilustrando sobre estos temas que tienen que ver especialmente con que informar no es comunicar. Dos cosas totalmente diferentes, dos cosas que nos entregan sus conceptos claros. Los invito a que estén muy atentos porque también vamos a tener un quiz de todo este trabajo o de todo este material que estamos viendo a continuación. Recordemos básicamente que en la utilización e inclusión de nuevas herramientas tecnológicas, el usuario tiene problemas para identificar herramientas de información o las que son estrategias de los procesos de comunicación. ¿Por qué hay estos inconvenientes? Básicamente porque las personas a veces creen que informar es lo mismo que comunicar, y a través de las redes sociales se emiten juicios que no tienen el valor suficiente para llegar a ser veraces o para llegar a tener un propósito de comunicación. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, por la proliferación y por el incremento de los usuarios a través de Internet. Por ejemplo, en Colombia se pasó del 2017 de cerca de 25 millones de usuarios en redes sociales a 35,50 millones de usuarios, es decir, el 69,1% de la población en el país tiene acceso a Internet. Obviamente esto tratando de que todavía no tenemos una cobertura al 100%, especial en las zonas de escasos recursos, donde no hay la buena comunicación ni de internet ni a nivel telefónico. Entonces eso hace muy difícil conocer algunas problemáticas en el país. Pero básicamente podemos decir que en la actualidad ya no solo basta con informar para comunicar, ya no solamente los medios de comunicación y las empresas pueden decir una cosa básica para explicarle a su comunidad o a sus seguidores que deben hacer cierto tipo de juicio. Por eso la revolución de la información conduce a la incertidumbre de la comunicación.
¿Esto qué quiere decir? La revolución de la información es que hoy tenemos avalanchas, tenemos gigantescos números en el tema de la información, tenemos mucho. Y para comunicar, ya las personas es muy difícil cuando ya tienen tanta información condensarla y filtrarla. Entonces la información, recuerden, es el mensaje, es lo que decimos. Se fue el agua en Valledupar. No hay luz en mi casa. Es cuando cogemos esos 140 caracteres de Twitter y escribimos: la EPSX no tiene la información suficiente para yo ingresar a su portal. Mientras que la comunicación es la relación de ese mensaje. La EPSX no tiene esto o por esto y esto. No hay agua en Valledupar porque la empresa no compró los filtros y no está aplicando el cloro ideal. Entonces, esa es la información, esa es la diferencia entre informar y comunicar. La información es el mensaje y la comunicación es lo que está dentro de ese mensaje. Es el propósito de ese mensaje. Por eso vamos a ver un pequeño video que tiene que ver con el poder de las redes sociales y lo que ha cambiado en nuestras vidas. Veamos un poco de lo que tiene que ver. Además de transformar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos e incluso nuestro vocabulario, las redes sociales se han convertido en un medio con el que nos mantenemos más informados que nunca. Cada vez es más habitual que Twitter o Facebook sean los canales preferenciales para difundir una noticia, leer las declaraciones de políticos y personas famosas o publicar anuncios. Por esta razón, las redes sociales han adquirido un poder cada vez mayor a la hora de influir en la opinión de la sociedad. Históricamente siempre se ha hablado de tres poderes estatales que regulan la vida en sociedad. El poder legislativo, que crea y reforma las leyes. El poder ejecutivo, que se encarga de que se ejecuten las leyes y decisiones del poder legislativo. Y el poder judicial, dedicado a la aplicación de las normas jurídicas para la resolución de conflictos. Sin embargo, antes de la llegada de otros medios de comunicación más poderosos, comenzó a utilizarse la expresión el cuarto poder, en alusión a la prensa por su capacidad extraordinaria de influencia social. Ahora, con la irrupción de Internet y la difusión de los dispositivos digitales, se habla cada vez más de la existencia de un quinto poder, el de las redes sociales. Gracias a las redes, los individuos empezamos a tener una voz tan importante como la de las corporaciones, las administraciones y el sistema en general. Su importancia radica en haberse convertido en la mejor arma de los movimientos ciudadanos. A principios del año 2011 tuvo lugar la llamada Primavera Árabe, una serie de manifestaciones populares que reclamaban un sistema más democrático y una mejora de las condiciones de vida en el mundo árabe. Las redes sociales se convirtieron en la mejor herramienta para dar a conocer a todo el mundo la situación, pues permitieron la propagación de imágenes de los acontecimientos en aquellos países. En ese mismo año, 2011, en España se originó un movimiento reivindicativo inspirado en la Primavera Árabe. El día 15 de mayo, miles de personas se congregaron en la Puerta del Sol de Madrid exigiendo un mejor gobierno. Ese día nació el movimiento del 15M o de los indignados. Su mensaje se propagó por todo el país gracias, sobre todo, a las redes sociales. Descubierto su poder, las redes sociales también están actuando como canal de difusión de las campañas electorales para lograr una aproximación mayor de los políticos a la población. Son ejemplos básicos de lo que veníamos hablando sobre el tema de lo que causa la Internet a nivel nacional e internacional. Recordemos, por ejemplo, que la Data 2.0 que hoy tenemos, incluso ya hablamos de Data 3.0, nos permite una interacción más amplia entre el usuario, entre el internauta, entre el cibernauta y los medios de comunicación, específicamente las empresas. Anteriormente teníamos que los medios de comunicación nacieron como unos canales unísonos, solamente se hablaba de aquí hacia allá. Con la creación de la radio se pensó que iba a haber un intercambio, oyente, locutor o oyente empresa, pero al final de cuentas no se dio de la misma manera. Entonces eso hizo que las redes sociales hoy tengan mucho auge. La Data 2.0 nos indica a que, por ejemplo, tenemos 45.8 millones de usuarios activos en redes sociales en Colombia. 35,15 millones más o menos usan Facebook y 4,3 millones usan Twitter. ¿Por qué no les ponemos las cifras de WhatsApp? Porque no son reveladas por
por las empresas que lo manejan. Ya saben que WhatsApp hace parte también de la compañía Facebook. Entonces, según el Ministerio de las TIC y de acuerdo con Internet World Star, hay aproximadamente 4,50 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, y ya saben que de esos 45 millones hacen parte, Colombia tiene 45 millones. Hay, por ejemplo, en telefonía móvil más de 4,4 millones, y cada año se aproxima o el crecimiento de un 2,2%. Es decir, que hoy en día estamos más conectados con lo que tiene que ver con el Internet a nivel nacional e internacional. Aquí está el ejemplo que les decía hace algún rato. Miren, el agua contaminada en Valledupar. Se dijo inicialmente en la radio. Hubo unos casos, les explico rápidamente, hubo unos casos de meningitis y unas intoxicaciones. La meningitis en el batallón de ingenieros en la ciudad, donde fallecieron 3 soldados. Luego se presentó un caso aislado con una intoxicación en la casa del abuelo, donde residen algunas personas. Y en alguna emisora dijeron que leyeron una cadena que se había enviado a través de WhatsApp. Leyeron una cadena y esto se replicó a través de Twitter, donde decían que tuviesen mucho cuidado porque el agua de Valledupar estaba contaminada, y esto causó que los ciudadanos corrieran para conseguir agua envasada. Después se especulaba intoxicaciones, como les decía, y las clínicas se abarrotaron de personas, y las instituciones educativas o los colegios suspendieron clases. Imagínense, eso era unas colas enormes. Aquí podemos ver en esta fotografía lo que le tocó hacer, digamos, a las autoridades locales para desmentir esto. El alcalde de Valledupar es el que aparece aquí a su derecha, tomando un vaso de agua, abriendo la pluma en la alcaldía de Valledupar, y el personero Alfonso Campo Martínez de la ciudad de Valledupar. El alcalde en ese momento era Augusto Daniel Ramírez Uría. Ellos les tocó salir a desmentir, no solo con un comunicado de prensa, sino les tocó salir a comunicar la acción, y comunicar la acción era ingerir el agua que no estaba contaminada. Entonces ya ustedes pueden mirar el problema del asunto. En este tema de informar no es comunicar, tenemos la manera de cómo pensaría a partir de ello un modelo estratégico de comunicación. Hay dos importantes pensadores que hablan de esto: Dominic Walton, que lo tienen aquí a su mano izquierda, y tenemos a Jesús Martín Barbero. Dominic Walton es quien habla del síndrome de proliferación y exageración de la información, y es el que dice que lo estratégico no está hoy en comunicar, sino que hay que saber filtrar la información, y esto hace parte de la revolución de la información que conduce a lo que les decía hace un momento, en la incertidumbre. Entonces, el problema ya no es solo la información, sino ante todo tiene que ver con las condiciones que deben de satisfacerse para los millones de usuarios que nos están viendo. Mientras que Jesús Martín Barbero comparte el conocimiento de los procesos de comunicación, que es igual a espacios estratégicos de procesos económicos y políticos, lo que veíamos hace un rato en el video. Hoy las plataformas están siendo utilizadas para el tema de político, especialmente la data 2.0 o la Big Data. Entonces, ¿cómo utilizamos las redes sociales desde una plataforma política más que de una información y una comunicación? Entonces, Walton es muy claro en ese tema de informar no es comunicar. Los invito, incluso les voy a dejar aquí en la biografía, les voy a entregar todos los materiales, y los que quieran les voy también a compartir esta presentación que estamos viendo en estos momentos. Otra de las cosas importantes tiene que ver, por ejemplo, aquí les voy a dejar el quiz, que tiene que ver muy básico. Ustedes les dan clic, por ejemplo, vamos aquí, hacemos clic en esta parte donde dice dale clic, ahí está, quiz sobre los modelos estratégicos. Vamos a entrar aquí, le vamos a dar comenzar, quiz sobre modelos estratégicos, le damos comenzar, y de inmediato vamos a tener ahí nuestro quiz. No le doy porque obviamente voy a arreglar las preguntas que ya están. Entonces esa va a ser el quiz que vamos a tener ahí para evaluar algo de lo que hemos venido. Sobre esto, conclusiones: la comunicación desde las redes sociales puede utilizarse como una herramienta práctica, o una herramienta más no un medio de comunicación. La cultura social debe abordarse como un proceso y no como un objeto. Tiene que ser un proceso de informar y al final saber comunicar. Y en las nuevas tecnologías de la comunicación, lo importante es comunicar y saber informar. Aquí les dejo la biografía
para todos ustedes sobre lo que tiene que ver con informarles, comunicar. Ya saben que, como les dije al inicio, ahí en el foro colaborativo vamos a tener el aprendizaje. Y si puedes soñarlo, puedes hacerlo, Walt Disney. Recuerden que esta es una clase muy importante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Le agradezco por su tiempo. Gracias a los que me estaban hablando ahí en el chat. Sí, señor, les voy a comunicar la presentación y la van a tener ahí en vivo en sus correos o también a través del chat interno de la UNAD en el foro comunicativo, foro evaluativo o en el personal, para que ustedes tengan la oportunidad de analizar estos planteamientos, especialmente de Dominus Walton y Jesús Martín Barbero, quien hace parte de la comunicación y lo mismo que de la comunicación estratégica. De todas maneras, seguimos en contacto, los invito a que sigan este tema muy de cerca porque es muy importante tener claro lo que tiene que ver con informar, no es comunicar. Un abrazo, muchas gracias. Yo soy, recuerden, Carlos Jiménez Saucedo, tutor de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y esperamos seguir en contacto muy pronto. Hasta luego.